Hola queridos amigos, una vez más bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Sabemos que hay muchas personas que nos están asistiendo desde diferentes lugares y estamos muy felices de compartir semana tras semana estos comentarios de la lección. Están con nosotros para comentar la lección número 9, cuyo título es Discipular a los poderosos. El pastor Emilio Abdala, quien es evangelista y también director de Misión Global de la Unión Central Brasileña. Bienvenido. Gracias. También está con nosotros el pastor Everon Donato, que es el director de Ministerio Personal y coordinador de los asuntos relacionados con el discipulado en nuestra división. Bienvenido. Hola, pastor. Vamos a hacer una oración entonces y enseguida vamos a dar secuencia a nuestro bosquejo. Pastor Everon, por favor. Gracias, Señor, porque aquí estamos para recapitular el tema que fue estudiado en esta semana. Ayúdanos, Señor, a saber cómo podemos nos acercar de las personas poderosas y hablar para ellas, Señor, sobre Jesucristo. Tómanos en tus manos una vez más en nombre de Jesús. De 130 años era Jacob cuando descendió a Egipto para encontrarse con su hijo José. Aquel encuentro fue muy emocionante, muchas lágrimas, muchos abrazos. Entonces José dice a su padre y a sus hermanos, subiré y haré saber esto a Faraón. Así José seleccionó 5 de sus hermanos y junto a Jacob su padre fueron para presentarse delante del todopoderoso Faraón. Cuando entraron en el palacio, todo era esplendoroso, todo era magnífico. Nunca en su vida entraron en un lugar tan sofisticado. Después de todo, esa visita, ellos quedaron realmente impactados en aquel lugar. Cuando llegaron a la presencia del faraón, había una expectativa muy grande por lo que habría de suceder aquel encuentro de Jacob con faraón. Aquella mañana Jacob había tenido comunión con el monarca de los monarcas, con el más poderoso del universo, que es Dios. Y ahora, consciente de su superioridad, Jacob, al encontrarse con Faraón, en vez de que el Faraón bendiga a Jacob, Jacob alzó sus manos y bendijo al Faraón. No es que el Faraón tenía que bendecir a Jacob, sino que era que Jacob tenía que bendecir al faraón. En nuestro contacto con los poderosos de la tierra, no es que los hijos de Dios son bendecidos por los poderosos, sino que los hijos de Dios bendicen a los demás. El foco de la lección de esta semana es que Dios quiere que alcancemos también los reyes y los poderosos de la tierra. Y tal vez sean ellos los primeros en oír el mensaje y las advertencias de Dios para este tiempo. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la comprensión. Vamos a tener entonces 2 asuntos para resaltar en esta segunda parte de la comprensión. En primer lugar, ¿cuál debiera ser nuestra posición frente a las autoridades? Y en segundo lugar, ¿cómo debiéramos encarar las autoridades en relación al trabajo misionero y la forma de evangelizar a los poderosos? Entonces, ¿cuál es nuestra posición, Pastor Everon, en relación a las autoridades gobernantes? Pastor Edson, la Biblia nos presenta varias orientaciones. La primera orientación es que debemos estar sujetos a la autoridad. De acuerdo con Romanos capítulo 13, verso 1, las autoridades fueron instituidas por Dios, establecidas por Dios. Así que debemos respeto a las autoridades, a las leyes constituidas en nuestros países, por ejemplo. Y Jesús mismo tuvo respeto por las autoridades en cuanto estuvo. A pesar que ellos, es de César, ¿no? A pesar que ellos no actuaban correctamente, pero él tenía esa sujeción y que inclusive transmitió al pueblo. Respeto a las autoridades, ¿no? Allí. Pero hay algunos momentos que nosotros podemos no respetar el hombre en el cargo, pero tenemos que respetar el cargo. Sí, sí, verdad.
¿no? Entonces, la primera cosa es que debemos estar sujetos a la autoridad. La segunda cosa es que debemos orar por las autoridades. Esto es muy importante. Ahora me acuerdo, por ejemplo, do que hizo Esdras, ¿no? Esdras capítulo 6 habla que Esdras oró por el rey Darío y sus hijos. Y pidió que el pueblo también pudiera orar por esta autoridad. Y el mismo Darío solicitó esa oración también, ¿no? Sí, y sí. muchos políticos, ¿no? Mucha gente de en cargos altos, están anhelando a alguien que vaya. Carentes de oración, pastor. Porque muchas veces tienen que tomar decisiones que van a involucrar la vida de todo un pueblo. Así que necesitamos orar para que Dios pueda darle sabiduría y encontrar espacio en sus corazones. Exactamente. En tercer lugar, la Biblia habla que debemos obedecer las autoridades, pero antes debemos obedecer a Dios. Aquí hay un contraste, ¿no? Debemos obedecer las autoridades, esta es verdad. Pero si la autoridad está poniendo algo, propone algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, como Pedro debemos decir, más importante es obedecer a Dios que antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Y en último lugar, pastor, debemos testificar e influenciar las autoridades a través de nuestro testimonio. Sabe, estas personas, ellas estão anhelando ver um pueblo que pueda testificar de maneira positiva a todos eles. E quando isso acontece, nós vamos a experimentar o mesmo fenômeno que a Igreja Apostólica. Por exemplo, a Igreja Cristiana primitiva tinha um excelente testemunho. De maneira tal que em Hechos capítulo 6, versículo 7, habla que muitos de los sacerdotes obedeciam a la fé. Estavam impressionados por el testemunho de la igreja cristiana que estava crescendo, por la maneira como eles se tratavam, por la maneira como se amavam, de maneira tal que essas pessoas, também esses sacerdotes, essas autoridades, foram impactados e também tomaram a decisão de seguir a mesma fé. Ou seja, nossa testificação pode influenciar a eles. Exactamente. Y ahora, hablando de testificación, evangelizando a aquellos poderosos, ¿será que Dios quiere que nosotros nos aproximemos a ellos también? ¿Cuál sería la manera de aproximarnos? Eu penso que praticamente quase todas as metodologias aplicadas aos ricos podem ser aplicadas acá para os poderosos. Eu he falado, por exemplo, sobre a influência das unidades homogêneas. Rico ganha rico, poderoso influencia poderoso. Então, esse princípio é muito importante. É o princípio de atendimento das necessidades, é o princípio de alcançar essas pessoas em um local neutro. É muito importante também, oferecendo a eles alguns seminários e serviços que atendam a alguma necessidade específica que eles estejam passando. Pero há algumas outras coisas que nós podemos acrescentar aqui. Há missiólogo chamado David Hasselgrave, e ele escreveu um livro sobre a evangelização transcultural. E ele menciona que quando nós vamos ganhar uma cidade ou uma região para o evangelho, o mais importante é chegar primeiro a esses poderosos. Então, ter contato de cortesia com os influentes é muito importante para abrir algumas portas. Então, alguns projetos que a igreja faz na comunidade atrai o interesse e a atenção de muitos deles, que, por sua vez, irão se interessar por a mensagem, a filosofia da igreja adventista. Pero há outras coisas mais, como há mencionado, por exemplo, a importância del testemunho simples, sem afetação. Há uma cita de Helena de White que eu trouxe acá, em o livro Evangelismo. Ela diz: os grandes homens sábios, melhor que se pode lograr por la simplicidade de uma vida santa, não por argumentos de peso que podem acumular-se em eles. Então, eu penso que agora
en la menina cautiva, Aquella niña que fue cautiva en la casa de Naamán. en la casa de Naamán. Un testimonio simples, pero alcanzó el corazón de la mamá y del papá también. Pero yo tengo aquí también una última cosa que yo gostaria de hablar aquí. Nosotros muitas vezes, quando nos acercamos de essas pessoas e damos o nosso testemunho, muitos de eles se rechazam o testemunho. Pero nós não temos que nos desalentarmos com isso. Pensa em Pablo testificando diante de Agripa, Félix. Então, chegou a ponto e diz, Pablo, por agora, basta. Pablo simplesmente fez sua parte. Hizo su parte y al final dijo, ese es el que nosotros tenemos que hacer. Por poco me persuades, pero no fue finalmente convertido, ¿no? Sí. Me impresiona mucho también esta cita que dice que los primeros en oír la invitación para poder recibir el mensaje debieran ser aquellas autoridades, los principales de la ciudad. Imagínense, entonces quiere decir que nosotros estamos llegando a ellos al final, ¿no? Pero tenía razón el pastor Abdala cuando dice que las primeras personas a ser abordadas con el Evangelio deben ser aquellos que tienen más influencia en la ciudad. Dios bendiga realmente toda esta lección para ser aplicada en cada una de las personas, las iglesias y las unidades de acción donde estén. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de esta semana? En primer lugar, deberíamos orar un poco más intencionalmente por nuestras autoridades. Realmente estamos a veces más preocupados con criticarlos que en orar por ellos. ¿Por qué no separar un tiempo para orar por estas autoridades que están constituidas en nuestra ciudad, en nuestro país? En segundo lugar, ¿por qué no actuar y llevar un libro misionero, hacer una oración en la oficina de ellos? Eso va a ser muy importante. Y un asunto tercero que podemos hacer es apoyar un poco más con trabajos comunitarios y así abrir las puertas de aquellas comunidades y de aquellos líderes para que podamos tener más acceso a llegar al corazón de ellos con el mensaje de salvación. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Nosotros fuimos llamados para contagiar el mundo y no ser contagiados por el mundo. A veces podemos pensar que somos pocos y poco poderosos, pero debemos recordar que nuestro poder viene de Dios y Dios quiere usar lo débil para avergonzar lo fuerte. Vamos a orar entonces por las autoridades de turno. ¿Qué tal llevar un libro misionero para ellos? Vamos a invitar a cada uno, tal vez de ellos, a visitar nuestra iglesia. Ellos también necesitan ser salvos y este podría ser el desafío al finalizar esta lección, porque esta última parte tiene que ayudarnos a llevar a la acción, las acciones prácticas como resultado de la lección. Vamos a hacer una oración. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra y que podamos tener en nuestra mente y en nuestro corazón el deseo de apoyar también a aquellas personas que tú, Señor, has constituido en muchos casos en nuestros países y regiones. Bendice a ellos y oramos por cada uno de nuestros líderes del país y de la región. En el nombre de Jesús. Amén.